en ese sentido. Y de hecho, las tareas que le entregaba a Dámaso era que se dedicara a estudiar las letras, a estudiar el griego, a estudiar el hebreo, y finalmente lo asignó para que tradujera la Biblia al latín. Ya llegamos ahí. Se va a dar cuenta de la aportación. Si hoy hablamos de la Vulgata, se lo debemos al malcriado de Jerónimo, que a la sazón era malcriado, como dije al principio, porque era un hombre muy sentimental. Y la gente sentimental, aunque usted no lo quiera creer, de la misma manera que expresan que quieren mucho, cuando se sienten defraudados, cuando se sienten lastimados o cuando se sienten heridos, así disparan de la baqueta. Y fíjese que la conducta de Dámaso era precisamente un trato pastoral muy particular hacia la vida de Jerónimo, porque sabía en aquel tiempo quién podía hacer, porque ya la Biblia, la Torá y todo el Antiguo Testamento había sido traducido por la Septuaginta, pero se tradujo del hebreo al griego. Y desde luego, aun cuando esa traducción fue, por lo menos, o sea, fue una traducción donde 70 doctos hicieron la traducción, y cada uno de manera independiente y separada. Y luego venían entonces a traer los documentos para compararlos, ¿no? Y ver si habían hecho la traducción más fidedigna. Pero, desde luego, para este señor Jerónimo, él decía que ¿por qué había que traducir ahora del griego al latín cuando se podía traducir del hebreo directamente al latín? Y Dámaso le dio esa confianza, le dio ese voto de confianza. Desde luego, cuando él encuentra esa gran oportunidad, pues toda oportunidad no se concretiza si no hay los elementos que la viabilicen. Y él encontró a un grupo de mujeres devotas, y eran mujeres ricas, que vivían vidas de austeridad. Y a esta él se comprometió con enseñarles el griego y el hebreo. Y estas mujeres, a su vez, entonces empezaron a aportar precisamente para que él pudiera lograr la meta de alcanzar, crear la Vulgata latina. Ahora, fíjese, un dato que registran los historiadores sobre él es el hecho de que él fue tratado con tanta piedad por estas mujeres, y fue tratado con tanta benevolencia por estas mujeres, que él llegó a entender en un momento que podía responder con dulzura en la medida en que recibía el trato. Era un individuo con poca paciencia, pero su poca paciencia estribaba cuando le refutaban cosas. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché a Geraldo de Ávila, que decía: mire, usted me puede refutar, pero por favor, si me va a refutar, refúteme diciéndome que usted estudió el documento y tiene las herramientas para refutarme, pero no me venga a decir aquí en esta reunión que el Señor le reveló, y usted me va a refutar lo que el Señor le reveló, porque entonces sería injusto que a mí me puso a estudiar y a usted se lo reveló sin haber estudiado. O sea, fíjese la forma y manera, ¿no? Pues así era este hombre Jerónimo. O sea, le molestaba el que la gente le discutiera y le argumentara sin ninguna base. Y lo ponía frenético. Y de hecho, cuando él escuchaba críticas de gente, pues él simplemente respondía diciéndole: tú eres un asno de 2 patas. Y no le importaba quién fuera un obispo, esa era su expresión favorita. Él se la decía a cualquiera. Pero con estas mujeres fue distinto. Él empezó a sentir amor, empezó a sentir comprensión, y él disfrutaba el estar con estas mujeres enseñándole el griego
enseñándole el hebreo. Y de hecho, se dice que estas mujeres empezaron a hablar de el amor de Dios que había en este hombre y la pasión que tenía por servir a Dios y el deseo que tenía por aportar a la causa de la fe cristiana en el siglo IV, sobre todo al mundo latino, aportar una Biblia que estuviera directamente vinculada con el documento original. De hecho, esto en su carácter le hacía ganar enemigos a montón. Pero, desde luego, su protector no iba a vivir para toda la vida, así que en el año 384 Dámaso muere, y después que murió su protector, entonces ya necesariamente la tormenta le vino encima. Y la gente empezaron entonces a criticarlo, lo que lo llevó entonces a decidir irse entonces hacia Jerusalén. Y de hecho, cuando salió de Roma hacia Jerusalén, dijo que Dios lo estaba sacando de Babilonia para regresar hacia Jerusalén. O sea, él siempre tenía una respuesta no belicosa sobre sus planteamientos. De hecho, Basila, una de las mujeres de ese convento, de ese grupo de mujeres ricas, decidió acompañarlo. Y no solamente ella decidió acompañarla, sino que su hija también, la hija tiene un nombre feísimo. Si hay alguien aquí que se cree que tiene un nombre feo como mujer, esta le va a ganar al suyo y usted va a sentirse feliz. La hija se llamaba Eustoquio. Sí. Eustoquia no, Eustoquio. Así era como se llamaba. Así que yo veo algunas damas riéndose. Está mejor que ese sí que está feo. Pues mire, esta mujer llamada Basila y su hija Eustoquio decidieron acompañarlo porque eran mujeres muy ricas y querían apoyarle en el proyecto que él tenía. Una vez llegan hasta Jerusalén, allí entonces él se va a Egipto, visita la escuela de Alejandría, visita las cuevas del desierto, sin lugar a duda visitó las áreas del Qumran, porque están allí precisamente en las cuevas del desierto de Egipto, y una vez se ubica allí, le hace entender a Paula y a Eustoquio que ellas deben crear entonces un monasterio para mujeres, y él entonces un convento para mujeres, y él crear entonces un monasterio para los hombres. Y desde luego, desde ese lugar entonces se dedicó al hebreo para traducir las Sagradas Escrituras. Tenía pasión por los niños, y entonces a los niños hebreos empezó a enseñarles el latín. Era un individuo con una capacidad extraordinaria para aprender idiomas y para enseñar idiomas. Así es que a las mujeres les enseñaba griego, a las mujeres hebreas les enseñaba griego, a las mujeres latinas que le acompañaron le enseñaba hebreo, a los niños hebreos le enseñaba latín, y entonces llana y sencillamente traducía la Biblia hebrea al latín. Cuando uno ve esto, yo bendigo a Dios por eso. Yo, Dios mío, la vida de la iglesia estuvo en manos de hombres que eran gente realmente brillante, ¿no? O sea, era gente que Dios los capacitaba de manera extraordinaria. Y estando en Jerusalén, entonces hizo precisamente la traducción al latín de las Sagradas Escrituras. Claro, hoy en día hay varias Biblias que se llaman Vulgata Latina, ¿no? Por lo menos varias ediciones. Yo tengo una edición de la Vulgata Latina del